¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Jura decir la verdad, doctor Federman? Completamente entiendo lo que me ha expresado, señor juez, y juro decir completamente la verdad. Muy bien, voy a darle el uso de la palabra en primer turno al defensor, quien solicitó su prueba, el doctor José Ignacio Ñoro. Escúchele bien las preguntas y produce, por favor, respuestas verbales. Su cámara y su micrófono debe estar encendido todo el tiempo. Luego le daré traslado al fiscal para que lo contrainterrogue si a bien lo tiene. Probablemente el Ministerio Público realice preguntas complementarias. Doctor Ñoro, lo escuchamos. Por favor. Su señoría, nuevamente muchas gracias. Quiero saber si me escuchan claro, por favor. Sí, señor, lo escuchamos. Sí. Muy amable, gracias, doctor. Respetado doctor Federman, muy buenos días. Muy buenos días. Usted ha sido citado como testigo de algunos exconcejales en este juicio oral. Doctor Federman, como es costumbre y es obligación además, usted debe hacer una presentación. Alguien tiene un micrófono encendido. Nuevamente al señor Julio César Cabrera, que ingresa con el micrófono encendido, que por favor cierre cámaras y micrófonos, o me va a tocar retirarlo de la sala de audiencias. Perdone, doctor Oñoro, continuamos. Tranquilo, señor juez, muy amable. Le decía, doctor Federman, que es una obligación hacer una presentación de sus generalidades de ley, nombres completos, su formación. Doctor Federman, tenga la gentileza, ¿cuál es su formación académica? Bueno, mi nombre es Federman José Vizcaíno Montenegro, número de cédula 72-431-995, contador público de profesión, especialista en gestión financiera pública. Muy amable. Doctor Federman, en el periodo constitucional para la Administración Municipal de Soledad, de la Alcaldía Municipal de Soledad, del 2016 al 31 de diciembre del 2019, usted era funcionario, servidor público de esa administración vinculado a la Alcaldía Municipal de Soledad. Me toca hacer una pequeña corrección. Yo sí fui secretario de Hacienda del municipio de Soledad, pero durante el periodo 2016 y parte de la vigencia 2017. Ok, muchas gracias. Bien. Doctor Federman, en el año 2016 aprobó por parte del Consejo Municipal a instancias de la Alcaldía Municipal de Soledad un acuerdo distinguido con el número 00199 de esa anualidad de 2016. El equipo financiero de la Administración Municipal, doctor Federman, el equipo financiero de la Administración Municipal en su momento le brindó respaldo o apoyo a la iniciativa que se convirtió en el acuerdo 00199 del 2016. Bueno, lo primero que tengo que expresar es que el proyecto de acuerdo en mención y que en este momento se encuentra en estudio, fue un proyecto que salió directamente del despacho del alcalde. Disculpe, doctor Federman, hay interrupciones en la señal. Por favor, ¿podría repetir? Gracias. Con la venia del señor juez, por supuesto. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, señor. Lo escucho bien. Ok. Quiero comentar que el proyecto de acuerdo salió del despacho del señor alcalde. En su momento, él, apoderado con sus asesores, pues, decidieron presentar el proyecto de acuerdo. Cuando llegó a la oficina de Hacienda ya se encontraba aprobado totalmente y fue, pues, liderado en ese momento por el señor Marcial Toncel. Es decir, la administración reconoce, o declara mejor, no reconoce, que el equipo de asesores de la administración municipal brindó acompañamiento al señor alcalde en su momento para la presentación del proyecto de acuerdo que terminó convertido en el acuerdo 0199 del 2016.
No, estoy dejando claro el proyecto de acuerdo. Básicamente cuando ya fue aprobado fue que me lo llevaron a la oficina de la Secretaría de Hacienda. Antes no fue pasado por la oficina financiera para su aprobación y visto bueno. El equipo económico o financiero de la alcaldía realizó en su oportunidad labores de cabildeo, lobby o ambientación para sustentar e impulsar ante el Consejo la aprobación del Acuerdo 0199 del 2016. Esa función, bueno, primero no la tengo entre mi manual de funciones y segundo, tengo conocimiento que quien realizó el cabildeo de ese programa o acuerdo, ese proyecto de acuerdo que fue presentado fue el señor Marcial Toncel, como lo pueden buscar en los audios, si aparecen en los audios de su momento de la fue directamente pues presentado por Marcial Toncel al recinto del Consejo. Bueno, muy parecido a lo primero. Entonces, usted declara que efectivamente el señor Marcial Toncel, que era miembro del equipo jurídico de la Administración Municipal de Soledad y hacía parte del equipo de asesores, brindó acompañamiento a la presentación y sustentación del proyecto de acuerdo. ¿Es eso lo que usted nos quiere en este momento resaltar? Bueno, lo que quiero dejar completamente claro es que el funcionario Federman Vizcaíno y en su momento estuvo de turno como secretario de Hacienda, pues no lideró la presentación del proyecto de acuerdo en su momento. Lo único que quien lideró en su momento todo fue con su equipo, Joao Herrera, con su equipo de asesores jurídicos. A la oficina financiera llegó el proyecto ya aprobado, es decir, no hubo acción en ningún momento de la oficina de Secretaría de Hacienda. Sin embargo, hay que señalar aquí que los acuerdos municipales, al igual que las ordenanzas, pero más específicamente los acuerdos municipales, son actos administrativos complejos. ¿Qué significa? Que para su establecimiento requieren de la intervención de varias autoridades. En el caso específico de un acuerdo, las autoridades que intervienen son dos solamente: el Consejo Municipal y la Alcaldía Municipal. La gobernación o los trámites que se surtan ante la gobernación no hacen parte de la estructuración de ese acto administrativo. No es un elemento de su existencia. Cuando ya remiten el acuerdo a la gobernación, ya el acuerdo está vigente, está produciendo efectos jurídicos y por ende la acción no incide como autoridad administrativa en la creación de un acuerdo municipal y por ende la gobernación, ni el gobernador, ni los secretarios son responsables por situaciones que se deriven del acuerdo municipal. Ese es un tema estrictamente de los alcaldes y de los consejos municipales. Quiero hacer esta claridad porque no es la gobernación ni una tercera instancia, ni una doble instancia, ni es parte de la etapa de creación del acuerdo municipal. El gobernador puede ejercer la acción de validez, pero cuando ya la alcaldía municipal de cualquier municipio remite el acuerdo a la gobernación, ya el acuerdo ha sido aprobado por el consejo y sancionado por el alcalde y por ende ya el acuerdo produce efectos jurídicos, ya está en plena vigencia. O sea, el acuerdo no solamente existe, sino que está vigente. Es lo que quiero aclarar dentro de este tema. Muy bien. Doctor Samuel, ¿le va a hacer contrainterrogatorio al testigo? No, señor juez, ha sido claro en sus posiciones. Una pregunta. Usted manifestó que para el periodo o desde el 8 de enero de 2016 hasta mediados de 2017 fungió como asesor del despacho encargado del direccionamiento estratégico. ¿Informa el despacho en qué consiste ese punto de dirección estratégica? Sí, el direccionamiento estratégico estaba encaminado a la obtención de trámites, como le
utiliza la palabra estratégicos entre el despacho y las demás secretarías. Yo era, de cierta forma, el enlace entre el señor alcalde y los secretarios, pero a nivel de trámites, porque a nivel de coordinación era el secretario privado. Una pregunta. Dentro de esas funciones de direccionamiento estratégico que ya mencionó, de enlace entre las secretarías y el alcalde, ¿usted conoció frente al trámite del acuerdo 0199-2016 del 7 de marzo de 2016? Sí, señor, a nivel de correspondencia se conoció porque evidentemente al despacho, a la oficina o a la ventanilla única, cuando nosotros iniciamos la administración, se centralizó la correspondencia en la ventanilla única del despacho y esa ventanilla única era manejada evidentemente por secretaría privada y por el asesor de despacho, dependiendo del asunto del que se tratara. Informe, bueno, ha dicho que a nivel de correspondencia. Informe, ¿qué tipo de correspondencias recuerda que hayan llegado frente al acuerdo 199-2016? Si la recuerda, ¿de qué oficina llegaron? Listo, con plena certeza decirle exactamente fue el tal documento, número tal, de fecha tal, no se lo podría decir porque evidentemente ha pasado mucho tiempo, pero sí recuerdo perfectamente que el Consejo Municipal hizo unos requerimientos a la alcaldía, más exactamente a la Secretaría de Hacienda, que era pues evidentemente la cartera encargada de la proyección y el trámite de este proyecto de acuerdo, que es el del Fondo del Deporte. Y esos requerimientos se trasladaron enseguida desde Ventanilla para la Secretaría de Hacienda, que a la final fue la que terminó pues dando cumplimiento al requerimiento que hacía el Consejo Municipal en ese momento. Esos requerimientos que recuerdo, pues para complementar un poco la información, se debían porque en ese momento, como usted lo acaba de decir, ese acuerdo fue firmado en marzo, nosotros no teníamos aprobados todavía el plan de desarrollo. Entonces, en cuanto a unas exigencias de tipo presupuestal, si no estoy mal, y en cuanto al tema del marco fiscal de mediano plazo, les hacían unas consultas sobre el estado de las finanzas del municipio y evidentemente eso había que trasladarlo a Secretaría de Hacienda. Una pregunta. Primero, ¿quién era el secretario de Hacienda de ese momento? Si conoce. Sí, claro. Cuando se tramitó el proyecto de acuerdo era el contador Federman José Vizcaíno Montenegro. ¿Usted conoce dentro de su experiencia o dentro del rol de sus funciones que, perdone la redundancia, qué rol o qué funciones cumplió el señor Federman José Vizcaíno Montes dentro del acuerdo 199-2016? Pues yo creo que digamos que la naturaleza propia del cargo lo dice. El contador era el secretario de Hacienda. Cada proyecto de acuerdo se tramitaba, pues evidentemente, en el Consejo Municipal, pero la cartera encargada era aquella cuya naturaleza le correspondiera al asunto. Al tratarse el Fondo del Deporte de un asunto entre presupuestal y financiero, evidentemente la cartera encargada era la Secretaría de Hacienda. Yo pienso que eso se desprende por simple lógica. Y efectivamente, desde el despacho de la Secretaría de Hacienda, más exactamente, pues, lógicamente desde el propio secretario, fue de donde se realizó el trámite tanto de la presentación como la sustentación y la discusión de ese proyecto de acuerdo. Yo recuerdo que desde la Secretaría de Hacienda pues, se armó una especie de equipo asesor que fue el que instruyó al secretario para, digamos, estructurar el proyecto de acuerdo y sus respectivas discusiones tanto en comisión como en plenaria en el CONSAL. Una pregunta. Dentro del conocimiento de la correspondencia que usted recibía, ¿usted tuvo acceso a algunos conceptos jurídicos que se hayan emitido desde la Secretaría de Hacienda con miras, o mejor, con destino al alcalde frente al acuerdo 199-2016? Sí, doctor. Sí tuve conocimiento de algún concepto que se emitió, digamos, favorable al proyecto de acuerdo.
pues evidentemente uno estaba dentro de un mismo equipo de gobierno y lógicamente uno, digamos, de cierta forma sabía los manejos que se le daban a ciertos asuntos, pero el concepto que se dio de viabilidad salió de la Secretaría de Hacienda. Ahora para contrainterrogar al testigo de la defensa o de las defensas. Gracias, señor juez. Doctor Toncel, buen día. Le habla Samuel Fandiño, soy el fiscal del caso. Voy a hacer uso del... Buen día. Voy a hacer uso del contrainterrogatorio. A ver, doctor Toncel, ha sido usted claro en responder de manera reiterada que, como quiera que estuvo vinculado a la Administración Municipal de Soledad en el periodo constitucional 2016-2019, estuvo en cargos pues, de confianza de la administración, que a usted le consta que todos los proyectos de acuerdos municipales se sustentaban en los respectivos conceptos de viabilidad de cada cartera a la que correspondía el asunto y que pretendía su promulgación, ¿cierto? Sí, así es, doctor. Correcto. Ha manifestado usted también que tuvo a la vista el proyecto directo de viabilidad jurídica, específicamente del acuerdo 000-199 del 2016, ¿cierto? No. Es que por eso yo hice la claridad en el interrogatorio anterior. Este proyecto de concepto que se está compartiendo y que yo le envié al doctor Oñoro no fue para el proyecto de acuerdo. Esto fue un concepto que emitió la oficina, digamos, el equipo asesor de la Oficina de Impuestos y Secretaría de Hacienda para sustentar ya no el proyecto de acuerdo, sino el acuerdo en una defensa que se estaba adelantando. Pero este concepto que se compartió y que acaba de ser incorporado por el señor juez al expediente no es el concepto técnico o jurídico que se utilizó para aquel momento. Yo hice claridad en mi testimonio en el primer interrogatorio que yo no hice parte del equipo jurídico que tramitó, entonces sería mal que yo le dijera que conocí ese documento. Ok. Es decir, que usted no tuvo a la vista el concepto de viabilidad jurídica que debió emitirse como sustento para ese acuerdo municipal. No, señor. Ok. Y si lo tuve, la verdad le confieso, no lo recuerdo. ¿Por qué? Como lo dije, doctor, para complementar la respuesta, porque eso no fue un proyecto de acuerdo tramitado por el despacho. Es que no sé si de pronto aquí de los presentes, usted está en Soledad ahora mismo, o sea, su oficina se encuentra en Soledad, ¿usted conoce Soledad? Claro, yo conozco Soledad, mi oficina no se encuentra allá, pero yo... Listo, doctor. En ese momento la oficina, las oficinas de la alcaldía se encontraban en Gran Abasto, o sea, en la central de abasto de Gran Abasto, allá hacia la sexta entrada de Barranquilla, que es, pues, ¿cómo le diría? Hacia donde queda la central, digámoslo así, el barrio La Central, el camino que conduce de la central hacia San Vicente, hacia pues todos estos barrios. Bien. En esas locaciones se encontraban el despacho del alcalde, la oficina de prensa, la oficina jurídica, la oficina de talento humano, que daba Secretaría General, era la que seguía, eran locales comerciales convertidos en oficina. Al lado de la Secretaría General quedaba la Secretaría de Educación, al lado quedaba la Secretaría de Hacienda y en la parte de atrás quedaba la Secretaría de Gobierno. La Oficina de Impuestos, quedaba cerca de la plaza, o sea, diagonal al ya escuché su respuesta anterior. Lo que pasa es que mi pregunta va a lo siguiente. Como usted dice, a usted le constaba de que todos los proyectos de acuerdo que se presentaban iban necesariamente con los respectivos conceptos de viabilidad. La pregunta mía va dirigida a decir, en este caso específico, con respecto al acuerdo 000-199 del 2016, a usted le constara de que efectivamente se había emitido ese concepto de viabilidad jurídica y si usted lo tuvo a la vista. Esa es mi pregunta. Ok, doctor. Le voy a decir, voy a complementarlo con una de las respuestas que di en el primer testimonio. Yo sé
no, como lo dije, se lo dije al doctor Eric, no conozco, fue el oficio número tal, de fecha tal, firmado por tal profesional, porque eso no lo podría decir, o sea, sé que de pronto por la edad, pues cuento con buena memoria, pero tampoco así tan específica o digamos fotográfica, pero yo sí sé y tengo conocimiento y doy fe que la sustentación de ese proyecto hubo unos conceptos previos que se pidieron a nivel presupuestal, o sea, a nivel técnico, que salieron de la Secretaría de Hacienda. Y lo sé porque yo, pues en este momento no recuerdo exactamente el número, doctor, y discúlpeme que se lo diga, pero yo sé que el Consejo Municipal hizo un requerimiento que desde el despacho se remitió a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda diera respuesta a ese requerimiento. Entonces, si bien en el momento en el que se presentó, digamos que por alguna razón no pudo haber estado ese concepto, seguramente fue uno de los requerimientos que contestó la Secretaría de Hacienda. Pero yo sí sé que la Secretaría de Hacienda contestó unos requerimientos de ese proyecto de acuerdo. Y estoy tan seguro porque, perdone, y hago la claridad, si no ese proyecto no se hubiese podido aprobar, porque para poder aprobar un proyecto que tenga incidencia en aspectos financieros o presupuestales, evidentemente mínimo tiene que haber un concepto del repuesto, y eso sale de la Secretaría de Hacienda, doctor. Y hay una forma, como se lo dije también al doctor Eric, de evidenciarlo. En la copia del trámite administrativo que se adelantó del proyecto de acuerdo, se puede evidenciar quién fue el secretario o la oficina que sustentó el proyecto en el Consejo y cuáles fueron los documentos que se aportaron y quiénes los firmaron. No más preguntas, señor juez. Constitucional y legalmente ese tipo de proyectos de acuerdo que afectan presupuesto, lo que es iniciativa del alcalde, en este caso fue el alcalde Joao Herrera el autor, y el de la iniciativa que presentaron al Consejo del Municipio de Soledad. Ese proyecto de acuerdo lo recibe la mesa directiva, en ese entonces en cabeza del honorable concejal Rubén Cartagena Llano, quien en su sabio entender consideró que reunía todos los requisitos establecidos en el artículo 72 de la ley 136, que exige que un proyecto de acuerdo tenga título, unidad de materia, considerando exposición de motivos y un articulado, y efectivamente ese proyecto cumplía con esa parte legal y reglamentaria, y lo entregó a la comisión correspondiente, en este caso de presupuesto, y asignó unos ponentes que fueron los encargados del estudio de ese proyecto. Hay que decir que los proyectos de acuerdo los presenta constitucional y legalmente. El artículo 15 de la Constitución establece que los alcaldes presentan los presupuestos y más cuando afectan, presentan los proyectos de acuerdo y más cuando afectan presupuestos. También lo pueden hacer los concejales, pero que no afecte el presupuesto del proyecto. Lo pueden hacer el contralor y el personero en asuntos de su competencia. En este caso fue iniciativa del señor alcalde, que como lo ha dicho su asesor jurídico en la Secretaría de Hacienda, él argumenta que fue el secretario de Hacienda, Federman Vizcaíno, quien sustentó y radicó, bueno, radicó no porque es en cabeza del alcalde, pero que sustentó y defendió el proyecto, y ha señalado el doctor Toncel, textualmente, lo voy a leer: en esa Secretaría de Hacienda existían asesores financieros y expertos en materia tributaria, lo que demuestra claramente que se tenía la convicción plena de que ese proyecto de acuerdo era legal y que podíamos nosotros estudiarlo y sacarlo adelante, hasta el punto inclusive que una vez aprobado por el Consejo, ese proyecto aún no hay vida jurídica. Lo aprueba el Consejo en primer y segundo debate. De allí pasa a la sanción del alcalde, quien puede objetarlo, y lo dice así la ley 136, por inconveniente o por ilegal. El alcalde de Soledad, Joao Herrera, consideró que ninguna de las dos, que el proyecto era conveniente y que el proyecto era legal, lo sancionó y lo mandó, como también lo indica el artículo 82 de la ley 136 y el artículo 305 de la Constitución, a la gobernación para que evaluara si era legal o no. Y ya el doctor Rechinader ha dicho que no se fue a control de validez al tribunal porque también consideró no solo los asesores del alcalde, sino también los asesores del gobernador. En este caso, según señaló el doctor Rachid, en Secretaría de Planeación y Jurídica de la Gobernación, consideraron que el proyecto no iba a revisión de validez ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico porque cumplía con toda la parte legal, como lo creíamos nosotros cuando lo aprobamos. Una de las
observaciones concretas que se hacen en la denuncia y que posteriormente utiliza el señor fiscal delegado para la confección de su escrito de acusación, es el de que existe un pequeño párrafo o disposición de la ley 19 de 1991 que debía ser conocida por los señores concejales, en donde estaría prohibido la creación del gravamen que finalmente se concretó en el acuerdo 000199. La pregunta es, señor testigo, en relación con ese aspecto concreto, ¿qué se ventiló en uno del Consejo? Bueno, no solamente se ventiló la ley 19 de 1991, sino que además, dentro de esa socialización, se tuvieron en cuenta, se soportó jurídicamente el proyecto de acuerdo con conceptos de la Corte Constitucional, que ya lo vimos en el documento que expuso hace un instante el abogado Oñoro, anunciando que se lo había enviado en el 2017 el doctor Marcial Toncer en su condición de jefe jurídico. Si nosotros nos dimos cuenta, ese documento está lleno de normas jurídicas, de conceptos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. Es decir, no podemos solamente suscribirnos a la ley 19 de 1991, que, como ya señalé, permite la creación del fondo, lo dice claramente la creación del fondo. Quizás nos equivocamos de buena fe en haber creado una fuente que alimentara ese fondo y una autoridad administrativa de que no podíamos hacer eso, pero no solamente podemos suscribirnos en la ley 19 de 1991, y quedó plenamente demostrado en esta audiencia por parte de los abogados del doctor Joao Herrera, creo que se llama Eric, y del señor abogado Oñoro, ratificado por el testigo ex jefe de la oficina jurídica Marcial Toncer, en el sentido de que existen cualquier cantidad de normas jurídicas que podían sustentar y que se socializaron y que pudo habernos llevado a nosotros a tener el pleno convencimiento de que estábamos actuando en derecho. Porque la propuesta de la estipulación probatoria fue mía, pero hagamos una cosa. Miren, yo he escogido o hemos apartado aquí en la agenda del despacho 2 días de julio, como estos 2 días de agosto, para terminar este caso. Teniendo en cuenta que la promesa, digamos, que nos hace el doctor Eric de que el testimonio durará máximo 10 minutos, vamos a diferir el testimonio para el 22 de agosto. Digamos, la fecha próxima escogida o separada por la agenda del despacho es 22 y 23 de agosto. Entonces, suspendemos por el día de hoy. Repito, 22 y 23 de agosto están las fechas separadas por el despacho para continuar con este trámite. Escuchamos la declaración del doctor Joao Herrera. Entre otras cosas, creo que le puede dar luces al juicio, ¿cierto? Dependiendo de lo que él decida declarar. 22 y 23 de agosto. Y acto seguido, por supuesto, se presentan los alegatos de conclusión. El despacho se compromete con que la carpeta del OneDrive de este expediente esté lista para el día de mañana, de cara a que mañana o pasado mañana, porque este enlace de hoy nos demora un poco, ustedes puedan revisar los audios de las audiencias anteriores y vengan preparados para sus alegatos de conclusión. En ese orden de ideas, la orden del despacho es, porque creo que he divagado un poco, suspender por el día de hoy, reprogramar 22 y 23 de agosto para la continuación de este juicio oral de cara ¿a qué hora, señor juez? Perdón, desde las 8 de la mañana a los 2 días, doctor Samuel. 1, escuchar la declaración faltante de Joao Herrera, y 2, escucharlos a ustedes en sus alegatos de conclusión. Voy a corregir, el 22 a partir de las 8 de la mañana y 3 a partir de las 9 de la mañana, porque yo los miércoles tengo clase. Entonces, el 23 a partir de las 9 de la mañana. Quedan notificadas en estrado de esta decisión, de esta orden. Son las 12:05 del mediodía, 25 de julio del año 2023. Estamos por terminar esta audiencia. Muchas gracias a todas y todos.